Muy buenos días a todos los que nos van a ver a través de YouTube de la Iglesia de Villa Paulina. Quiero agradecer a Pablo que se sacrifica tanto para que estos videos salgan bien y puedan llegar a ustedes. Y la palabra y el alimento espiritual, a pesar de esta pandemia que nos tiene presos a todos tras las rejas de nuestras casas, podamos llevar el mensaje del Evangelio y el mensaje de edificación para los hijos de Dios. En esta mañana yo tengo un mensaje para ustedes, más bien Dios tiene un mensaje para ustedes a través de su palabra, y el tema de este es la parábola del sembrador. Una parábola que el Señor dijo estando allí en la zona de Capernaum, al lado del mar. Es una de las 7 parábolas que tiene el capítulo 13 del libro de Mateo. 2 de ellas son explicadas a sus discípulos en forma privada. He estado en estos últimos tiempos escuchando mensajes por los distintos medios que están a nuestro alcance para escuchar la palabra de Dios, y hay una cosa en común en todos. Todos los mensajes hablan de no temer, hablan de la crisis del coronavirus, hablan cómo enfrentar la crisis, hablan etcétera, etcétera, etcétera. Mensajes, algunos fundados o basados en las psicologías, otros basados en la Biblia, usando textos como pretextos, y otros realmente bien fundamentados en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la regla de fe y conducta de los cristianos. No debemos apartarnos de ella. La palabra es la palabra que convence, que cala profundo en los corazones de las personas. A los cristianos nos edifica y a los inconversos los hace salvos. Con ellas alimentamos el conocimiento del Evangelio. Los textos bíblicos que usamos no deben ser la excusa para hablar, sino la base de lo que queremos transmitir. Todo debe estar fundado y explicado en la palabra. La Biblia dice solo lo que quiere decir y no lo que nosotros queremos que diga. El Señor en Mateo, el capítulo 28, cuando envía a sus discípulos a predicar, a anunciar el Evangelio en el mundo, dice: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Todo el poder. Por tanto, yo los envío. Id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y aquí hay 4 cosas que yo quiero ver que el Señor dice. En primer lugar, el mensaje es un mensaje con toda la autoridad de Dios. En segundo lugar, es un mensaje para todas las personas. En tercer lugar, es todo el consejo de Dios, enseñándole todas las cosas que os he mandado. Y en cuarto lugar, algo muy importante que tiene que saber el mensajero o el predicador: Cristo está con nosotros. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Mateo capítulo 13, versículo 1 al 8 y el 18 al 23 dice así: en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Pero parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, a 60 y cual a 30 por 1. Y en Mateo capítulo 13, el 18 al 23 dice: oíd pues vosotros la palabra. El Señor está explicándole a pedido de los discípulos el significado de la palabra. Cuando alguno oye la palabra del reino
y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El sembrador salió a sembrar. El sembrador es el Hijo del Hombre, Jesús, y también es por extensión todos aquellos que predican y llevan el mensaje del Evangelio por toda la tierra para llevarla al corazón humano. Qué hermoso es ser el sembrador, cuán benditos son los pies de aquel que lleva la preciosa semilla, dice la palabra. Somos enviados a predicar el Evangelio a toda criatura. Este es el único mensaje que debe haber en nuestro vocabulario, en nuestro andar, en nuestro predicar, en nuestro enseñar. Debemos llevarle a todos los hombres la palabra, desparramarla. Los profetas del Antiguo Testamento sabían lo que es la carga de llevar el mensaje de Dios sobre sus hombros, como la carga que tenemos los cristianos, que Dios nos ha puesto para llevar la palabra. Vino a mí palabra del Señor, era palabra del Señor y había que decirla. Muchas de estas personas que llevaban la palabra del Señor en la antigüedad, los profetas, fueron puestos presos, fueron castigados, estuvieron algunos muertos y otros en peligro de morir por causa de llevar el fiel mensaje de la palabra de Dios. Yo encuentro aquí tres cosas que quiero decir del predicador. A semejanza del sembrador, el predicador del Evangelio debe llevar la buena semilla. Nunca es mala la semilla de la palabra de Dios, es buena semilla. Si quiere tener una buena cosecha, debe sembrar la pura palabra de Dios, no las tradiciones o las doctrinas. Si lo hace así, sus esfuerzos serán en vano. Dice Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Segunda Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En segundo lugar, el predicador debe ser diligente. No debe ahorrar ningún esfuerzo de ninguna clase ni desperdiciar ningún medio para llevarla. Su deber es sembrar la buena semilla de la palabra de Dios. El Salmo 126:6 dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Qué hermoso este pasaje. A veces para llevar la palabra uno piensa en predicadores como Billy Graham, piensa en predicadores como Alberto Motesi, como Luis Palau, y dice, ¿por qué estas personas llevan tantas multitudes a los pies de Cristo? Y miren, el secreto es las lágrimas que estos hermanos derraman delante de la presencia de Dios, orando por aquellos que han de escuchar la palabra. Estas personas son personas de oración, están constantemente en oración pidiendo que la palabra lleve fruto en los corazones de las personas. El secreto de ser diligente, de no ahorrar nada, de predicar a tiempo y fuera de tiempo, de no mirar el terreno donde está sembrando, sino sembrar la palabra. Eclesiastés 14:4 dice, al que al viento observa. O sea, si yo estoy en la iglesia, bueno, alguien va a predicar y miro para todos lados, dice, al que al viento observa no sembrará y el que mira las nubes no segará.
debe ser diligente y esforzarse. No es tampoco la tarea de los pastores y los evangelistas en la iglesia, es la tarea de cada uno de los cristianos. Ayer tuve una experiencia en el consultorio muy temprano. La primera persona que vino, una persona muy atribulada, con problemas, y entonces cuando me dice, teme una solución, digo, yo tengo una solución para usted. La solución es Jesús para su vida. Usted, para tener paz y tranquilidad, debe tener a Jesús en su vida. No es que no va a tener problemas, no es que no se va a enfermar, no es que no le va a faltar el dinero, sino es que cuando usted tiene a Jesús en su vida, tiene a alguien a quien recurrir. Y si usted cree en Jesús, dice, no sé qué es eso. Y le prediqué el evangelio, y esta mujer en aquel lugar, le pedí varias veces, si es verdad lo que está haciendo, si es sincera en lo que usted va a orar, ore. Y ella recibió a Cristo en su corazón. Predicar a tiempo y fuera de tiempo, sin mirar a quién. En tercer lugar, el sembrador es incapaz de dar vida al sembrar la semilla. Lo que tenemos que hacer es sembrar la semilla. El crecimiento lo da Dios, dice 1 Corintios 3:7, así que no cuenta ni el que siembra ni el que ciega, sino Dios, quien es el que hace crecer. El que va a hacer crecer la semilla va a ser el Señor, no nosotros. En Hechos dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. No era Pedro el que los añadía, no era Juan el que los añadía, no era la iglesia la que los añadía, era el Señor que añadía, es el que hacía germinar la semilla. En Juan 16, 8 al 11 dice, cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Isaías 55, 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que la envié. No importa, debemos predicar la palabra, no va a volver vacía, ya sea en la condenación de aquellos que no creen o ya sea en la salvación de aquellos que la aceptan en su corazón. Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado a muerte a vida. Nuestra obligación es predicar la palabra de Dios. La parábola del sembrador fue dicha allí en Capernaum. Probablemente el Señor estaba parando en la casa del apóstol Pedro, ahí cerquita del mar. No se olviden que ellos eran pescadores. Y bueno, el Señor salió y fue a la playa y encontró que había una multitud de gente. Entonces pidió una barca, se subió en ella, se separó un poco de la orilla. Dicen algunos que era como una ensenada donde hasta 200 metros parado en una barca se podía escuchar. Y él allí da 7 parábolas distintas sobre el reino de los cielos. Una de ellas comienza con esta palabra y después la parábola de la cizaña, que son las 2 únicas que él explica a aquellos cuando vuelve a la casa a sus discípulos ante la pregunta de ellos. En primer lugar dice que cayó la semilla junto al camino. A esto yo le llamo el oidor indiferente. El oidor indiferente podrá oír siempre la palabra de Dios regularmente, pero su corazón es como un camino duro, pisoteado por todos los transeúntes, un lugar lleno de pensamientos egoístas, un corazón abierto a los placeres y al pecado, un terreno duro. No podemos sembrar, hoy día no se hace como antes la semilla se sembraba al voleo.
no se araba antes. Y los campos de Palestina había caminos que hacían los caminantes por el medio del campo, por un camino verdadero, donde los romanos habían hecho muchos caminos, y esta semilla la tiraba al voleo y podía caer en cualquier parte, y una de las partes donde caía era junto al camino. Y el camino es duro, es el corazón indiferente, el corazón que recibe la palabra, que escucha la palabra y no la recibe. Y dice, es un lugar también peligroso, expuesto a las aves del cielo y a los pies de la gente. No importa cuán preciosa sea la semilla, solo puede caer sobre él, no caer en él. La simiente estará siempre en peligro de perderse mientras no se meta dentro de la tierra. El Salmo 119, 11, no se olviden, esta parábola se le está siendo explicada a los discípulos y nos está siendo explicada a nosotros los cristianos ahora. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Está dentro, está guardada. Las aves del cielo no las pueden ver, tienen ojos muy finos para ver la semilla. Yo me acuerdo una vez sembré césped en el jardín de mi casa y lo cubrí con tierra. Mire, la cantidad de pajarillos que había hasta que se acabó toda la semilla que estaba allí y no salió nada de césped. Se la comieron. Ellos tienen ojos finos para ver el alimento. Dice que el malo descubre la preciosa palabra que yace en el corazón irreflexivo y la arrebata. Dice Marcos 4:15, estos son los de junto al camino, en quienes se sembró la palabra, pero después que la oyeron, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y en tercer lugar, es un lugar sin esperanza. Aquel que escucha la palabra y no la recibe, no tiene esperanza. Lo mismo el cristiano que recibe el mensaje de Dios y continúa siendo igual. Vengo cada domingo, cada sábado o cualquier día de la semana que se haga una reunión, recibo la palabra de Dios. El predicador se esforzó en transmitirme un pensamiento, pero mi corazón duro la ha rechazado. No es la semilla mala, es mi corazón no dispuesto y preparado. Es el corazón dispuesto y preparado, es aquel, como dice el Salmo, en mi corazón he guardado tus dichos. Guardarlos profundamente dentro del corazón para que el diablo no los pueda quitar. En segundo lugar, hay parte de la semilla que cayó en pedregales. Echó la semilla, el terreno de Palestina era muy pedregoso, con muy pequeña capa de tierra arriba, no se araba. El sembrador tiró la semilla y cayó entre pedregales. ¿Qué pasó? Al no haber profundidad, es fácilmente movida. Es el oidor de corazón superficial, el oidor impresionable. Es muchas veces emocional. Ve la obra de la palabra en otros, se conmueve, llora, hace promesas que nunca va a cumplir. La débil capa del sentimiento es fácil de cambiar. Se derraman lágrimas rápidamente y con igual rapidez se secan. Oyen la palabra de buena gana, pero su corazón parece estar en sus ojos. A la primera adversidad se van. Mucha gente es convencida del Evangelio, pero no es convertida al Evangelio. Usted los ve, pasan al frente, levantan su mano, oran, lloran, se abrazan, pero en las 2 semanas usted no los ve más. Se olvidaron de la palabra y aún me hace acordar de aquel hombre que el Señor sanó y le dijo, vete y no peques más. Escuchen la palabra, reciben bendiciones, aún en algunos lugares reciben la bendición de alguna sanidad o de algo, pero cuando se van de la iglesia se olvidaron de lo que Dios les ha dado. Son impresionables. Esa semilla es rápidamente muerta, no hay raíz. Brotó pronto, pero su vida era toda exterior. No había crecimiento hacia abajo porque no había hondura de tierra debajo de la delgada capa de sentimiento emocional
se halla la dura y reacia roca de la voluntad obstinada del hombre. No hay para lo fundamental lugar en la vida. Y dice la Biblia que es completamente quemada, se quemó y se secó, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Si no hay nutrición interior, todo lo que hagamos se va a secar. Toda la palabra que nosotros recibamos no va a fructificar, se va a secar. A menos que el corazón sea llenado del amor de Dios, la palabra no se arraigará ni crecerá para permanecer arraigada en amor. La persecución, cualquier dificultad que tenemos, nuestra familia, va a hacer que esa palabra desaparezca. En tercer lugar, dice que una parte cayó entre espinos. Es el oidor de doblado ánimo. Era tierra abundante, había espinos, había tierra abundante, había crecido los espinos y la semilla también creció, pero los espinos crecían más rápidamente que la semilla que sembró el sembrador. Los pensamientos malos, los deseos engañosos, el afán por las riquezas, el afán por el trabajo, el vivir por el hecho de vivir sin ocuparse de lo espiritual en la vida. Esa semilla cayó allí, fue bien recibida, salió la planta, pero los espinos, lo que estaba en el corazón del hombre, lo que tiene el hombre, los intereses. La Biblia dice, donde está tu mente, allí está tu corazón. El corazón lo tienen puesto en otra cosa, no en la palabra de Dios, no en servirle, no en honrarle, no en someterse a la voluntad de Dios. Una tierra ocupada. Estaba en los espinos antes. Lo primero en lo natural, lo carnal. La palabra sembrada en el corazón de un hombre así, que tiene otros intereses superiores a la palabra de Dios, es vana e infructífera. Yo me acuerdo de la enseñanza de aquel joven rico que vino al Señor, que le pregunta por los mandamientos y Él les explica que conoce todos los mandamientos de la palabra y le dice, una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Y aquel joven, dice, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Allí había espinos que estaban ahogando la palabra que el maestro le estaba dando. No entendía que el primer lugar debe ocuparlo el Señor en su vida. Él amaba más las riquezas que la palabra de Dios. Una tierra infructífera. La simiente no ahogará los espinos, pero los espinos van a ahogar a la semilla. Los pecados que uno deja morar en el corazón como cristiano, con seguridad se manifestarán, a que por un tiempo no pueden estar fuera de nuestra vista, como las espinas cubiertas por el arado que pasa. El afán que sofoca la palabra prometedora es un enemigo mortal, muchas veces excusado. Hay que echar de nosotros todas estas cosas. Hay que darle lugar en nuestra vida al Espíritu Santo que ocupe cada rincón de nuestra vida. Que seamos vaciados de nosotros y llenados por su palabra, por su Santo Espíritu dentro de nosotros. Los pecados que tenemos ocultos, dice, todo lo oculto ha de ser manifiesto. Nada podemos esconder. Podemos tener apariencia de una buena planta que está empezando a crecer, pero dentro de nuestro corazón los hombres no pueden ver, pero sí Dios puede ver y ve que es un corazón dividido. Queremos servir a Dios y queremos servir a los hombres. Queremos servir a Dios y queremos servir a las riquezas. En la palabra en ellos no va a germinar ni en nosotros. Y en cuarto lugar, una tierra preparada, una tierra que está dispuesta a recibir la semilla que ha sido preparada por el Espíritu Santo, regada con la enseñanza de la Escritura, con la sana doctrina, y esa palabra sembrada en ese corazón, la semilla es la misma en todos los terrenos.
Es la misma en las espinas, es la misma en pedregales, es la misma junto al camino y es la misma en el buen terreno. No se trata de las semillas, se trata de los terrenos. El terreno de un corazón preparado para recibir, un corazón entendedor que confía en la palabra y la pone en su corazón. Dice que el cristiano o el hombre que permanece en su palabra es como árbol plantado junto a corrientes de agua. Dice que la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Este es un mensaje para nosotros los cristianos. ¿Qué clase de corazón tenemos? Un corazón endurecido por los caminantes de la vida, por los problemas y dificultades que tenemos cada día. Un corazón lleno de piedras que no permiten que la semilla se arraigue en él. Un corazón que comparte la semilla con las espinas, que nos van a ahogar esa palabra que ha sido sembrada, que Dios nos ha dado para nuestro provecho, o una buena tierra que ha sido preparada por el Espíritu Santo. Hemos recibido la palabra, la hemos atesorado, la hemos guardado dentro de nuestro corazón. El Espíritu Santo la ha regado y esa palabra que ha sido regada en nuestro corazón va a dar frutos para bien, va a dar frutos para nuestro crecimiento. Un corazón fructífero. El Evangelio de San Juan, el capítulo 15, el versículo 7 y 8 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La semilla sembrada en un corazón a donde está duro, junto al camino, no llevará fruto. La que está sembrada en pedregales es recibida con gozo, pero brotará y como no tiene raíz se va a secar. La semilla que está sembrada junto a los espinos, hay tierra, los espinos crecerán junto con ella, pero los espinos crecerán más rápido. Nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestros pensamientos y todas las cosas que sean externas a nuestra profesión cristiana, y esa semilla será ahogada por esas intenciones, esos deseos y esas ambiciones que tenemos. Y la buena semilla, la semilla entra en el corazón, germina en el corazón y se pone por obra en el corazón del hombre. Este mensaje es para nosotros los cristianos. ¿Cómo vamos a tomar esta semilla, esta buena semilla que nos ha sido sembrada? 4 clases de terreno, una sola semilla, la palabra de Dios. Depende del terreno donde caiga esa semilla, el fruto que lleve. Y también un párrafo especial para aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón. Ustedes también son personas que pueden llevar muchos frutos. En primer lugar, el fruto del arrepentimiento. Cuando ustedes escuchan la palabra y su corazón no es como junto al camino, su corazón no es como en pedregales, su corazón no es como entre espinos, sino es un corazón preparado y deseoso de recibir la palabra. El Señor Jesús murió por usted en la cruz para que usted tenga vida, para que usted tenga vida en abundancia. Por eso yo le invito en esta hora a recibir la palabra de Dios que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Jesús murió por usted en la cruz, derramó su sangre y entregó su vida, ocupó el lugar que usted debía ocupar. Si usted quiere tener vida y vida en abundancia, que la palabra crezca en usted de buen fruto, a 100 por 1, reciba a Jesús como su Salvador. Haga esta pequeña oración: Señor Jesús, soy un pecador y no puedo hacer nada por mí para poder salvarme, pero tú has muerto por mí en la cruz y has llevado el castigo de mis pecados en ese lugar.
Por eso yo en esta hora te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Quiero ser un hijo tuyo, como dice tu palabra. Todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hijos de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios les proteja a cada uno de ustedes.